Sin más, entonces, le cedo la palabra a Guillermo Groskopf, nuestro secretario de Administración. Bueno, muy buenas tardes. Estoy complacido en coordinar este panel por tres cosas. Primero, porque fui uno de los primeros auditores internos a partir de la sanción de la Ley 2456 que estableció los mecanismos de control. Fue allá por los años 90. Por otro lado, porque bueno, estoy en la gestión desde hace unos cuantos años, desde el año 99 como secretario de administración de esta universidad. Y por otro lado, porque he participado en varios procesos de evaluación externa de la CONIAU como par evaluador. Así que me complace coordinar este panel y bueno, voy a proceder entonces a darle la palabra a los panelistas, recordándole, bueno, la tiranía del tiempo y sobre todo por el atraso que venimos teniendo. En primer lugar, bueno, teníamos como expositores a Cecilia Segura Ratagán, que se desempeña como presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta metropolitana del Comité de Auditoría Federal de la Red Federal. Pero bueno, nos ha comunicado que no ha podido asistir. Así que, a continuación, voy a presentar al doctor Daniel Reposo. Es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Fundación Altos Estudios Sociales de Buenos Aires. Fue síndico general de la Nación, de la Sindicatura General de la Nación 2009-2015, presidente de la Red Federal de Control Público de la República Argentina, presidente del Comité Académico del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, y actualmente se desempeña como asesor y enlace técnico de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces le vamos a ceder la palabra al doctor Daniel Reposo, recordando que bueno, vamos a tener que ser estrictos con los 15 minutos por expositor. Muchísimas gracias y le damos la palabra al doctor Reposo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En realidad, en primer término, agradecer la oportunidad de poder estar en una universidad del prestigio de esta universidad, poder compartir el panel con los pares expositores y la alegría de poder estar con gente de la calidad técnica y personal que tiene cada uno de ellos. En este marco, la universidad, y en esto bien lo sabe el coordinador, de que en la ley 2456, la ley de administración financiera, hizo un cambio en una época muy difícil de la Argentina, de pasar de un control como era el Tribunal de Cuentas de la Nación, en dividirlo en un control interno y externo, uno a cargo del Congreso de la Nación como la Auditoría General de la Nación, dándole rango constitucional, que bien hablar Juan Forlón sobre la temática, y sobre el control interno que tiene que ver con poder generar, prevenir todos los procesos con controles integrales e integrados. Y esto importó que durante muchísimos años en la Argentina, aquellos que veníamos, en mi caso, como comentaba recién, o como en el caso del coordinador que viene auditor interno del año 93, que es cuando el 1 de enero comienza el nuevo sistema, la ley de la administración financiera, el nuevo sistema de controles, aquellos que veníamos desde otros organismos de control, en mi caso la SIGEP, la Sindicatura General de Empresas Públicas, que tiene un control totalmente distinto, la misma gente del Tribunal de Cuentas, que venía de otra lógica, pasar de la noche a la mañana a un organismo que tenía otras características fue muy difícil. Fue muy difícil porque el cambio tenía otro objeto, que era avanzar en un sistema neto de corte liberal, con un sistema donde el Estado se alejaba de la gente y los servicios básicos, los servicios públicos, estaban a cargo del sector privado.
Entonces era muy difícil en esa época poder lograr la inducción, la capacitación, el empoderamiento que tenían que tener los organismos de control para generar un avance significativo como sucedió en muchos otros países. Gracias a ello y al cambio de podernos dar cuenta de lo que importó la Argentina de esa época, en algún momento vino algún señor que dijo: no hay que medir a los gestores, a los políticos, por sus discursos, sino por la gestión que realizan. Ese cambio importó dotar a la Argentina en un concepto nuevo, un nuevo Estado, donde el recurso humano pasó a llamarse en muchísimos lugares la gestión del capital humano. Y si uno no le dedica la importancia que se le dedicó al capital humano, al trabajador sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas al trabajador del Estado, no hay valor agregado. Y si no le pone rostro humano a cada una de las organizaciones, no le pone una evaluación, no le impone un objetivo, no le pone una misión, valores, nunca se va a avanzar. Porque durante muchísimos años todavía hay mucha gente que no lo tiene claro, que una cosa son las políticas de Estado y otras son las políticas de gobierno. En la medida que no entendamos ese concepto diferenciador, va a ser que estemos como Penélope, ¿no? Tejiendo 10 años, destejiendo otros tantos, y siempre estamos en el mismo lugar. Y para eso, digo, el rol que tienen las universidades y el trabajo que está desarrollando, y lo veo a Neirotti, del trabajo que desarrolla con todo el equipo desde la universidad, junto con Ana Jaramillo y todo este equipo maravilloso de trabajo, que le ponen valor agregado a lo que es la gestión universitaria. Y hoy se han convertido en una universidad de vanguardia que tiene que hacer el nexo entre lo que es la gente y lo que son las organizaciones. ¿Por qué el nexo? Porque básicamente las unidades académicas son las que tienen que dar ese valor agregado para poder dotar a aquellos que luego integramos las áreas del Estado en poder empoderarnos y darle esa nota fundamental que tienen que tener los organismos. Y en eso, digo, la vanguardia en la parte académica es vital. Durante muchísimos años, estoy poniendo los tiempos porque me suelo ir, durante muchísimos años, la Facultad de Ciencias Económicas entregó, capacitó, formó a personas y egresaron como contadores públicos, algo muy inherente en otras épocas en el ámbito del control, y no tenían una sola materia que tenía que ver con la administración pública, la administración de lo que son los recursos públicos. Entonces era muy difícil desde el Estado, si no hay una política de Estado, poder darle el empoderamiento a toda esa gente. A través de ese gran discurso, como decía, inicial, que marcó una época, se dio mucha importancia a poder integrar a los organismos de control con los organismos de la gestión. Por ello, creo que fue más que vital tener un gobierno que en su discurso inicial lo que hizo fue generar una política de Estado, dando cuáles eran las pautas y las políticas para cada uno y los objetivos para los próximos años y su gestión de gobierno. Digo, ¿por qué es vital? Porque si no están planeados no están dispuestos los objetivos, nunca se va a poder medir. Y acá vamos a entrar en lo que tiene que ver en las mediciones de impacto.
De nada le sirve al Congreso llenarse de informes que tienen que ver con cuánto se gastó, si se gastó bien, si se gastó mal, y si la factura se corresponde y cuando no se sabe cuál fue el objetivo. Me pasó, y voy a dar un mero ejemplo para después ya entrar directamente en el impacto de las políticas públicas y cómo generan en el control. La SIGEN tenía como mejor valuado el organismo más prolijo, el organismo ejemplo, el Instituto Geográfico Militar. Entonces todo el mundo tomaba como ejemplo de cómo debían generarse los procesos, los controles por oposición, qué bien se gastaba, qué trabajo realizaban, cómo proyectaban a futuro y cómo llegaban a fin de año con la totalidad del presupuesto ejecutado, con licitaciones públicas, sin esta cosa que muchos hacían que tenía que ver con no programar. Hasta que un día vino alguien y dijo, ¿qué está haciendo hoy el Instituto Geográfico Militar? Su objetivo, su misión, como en la ley de creación, era la de generar investigación y trabajar en el mejoramiento de lo que eran la confección de mapas. No, los mapas se los habían otorgado una parte al Automóvil Club argentino, que hacía una parte de los mapas, estaba todo privatizado. ¿Y qué se dedicaba a hacer el Instituto Geográfico Militar? Las cartillas de los documentos verdes, ¿se acuerdan? Los DNI, eso era su trabajo principal. O sea, ahí nos damos cuenta de cómo el control no sirve a lo que tiene que ver la gestión. Porque acá el control y el Congreso debería haber visto en su análisis que le traía el organismo de control, en este caso interno, en el esquema de la cuenta de inversión, porque esto pasó tanto en el organismo de control interno como externo, de que las cuentas daban perfectas, pero el objetivo que tenía la organización no se había cumplido. Y en esto lo lógico era trabajar en un programa desde el Estado Nacional donde se generara en primer término una planificación estratégica, determinar el objetivo conforme la ley y cómo cumplir con esos objetivos a través de programas específicos. Una vez hecho este primer paso, lo que se tenían que generar eran métodos de medición en la Argentina para después poder evaluarlos, pero también llamar y poner en un esquema de formación, de trabajo, a las organizaciones en forma conjunta, trabajar para que manejen el mismo idioma, el personal de los organismos de control con el personal de aquellos organismos de gestión. Ahí lo veo al diputado Carlos Castañeto y en esto hemos hecho un trabajo muy fuerte en conjunto desde el ministerio que manejaba en el ámbito de desarrollo social con lo que tiene que ver con la gestión, donde trabajamos muy fuertemente en lo que tiene que ver con el impacto de las políticas públicas y cómo medirlo. Y para esto era necesario, en primer término, como digo, formar, y por esto el agradecimiento nuevamente a la universidad, el trabajo que está haciendo, de concientizar a sus trabajadores y ponerse de lleno a trabajar en normas. Hoy la Argentina está a la vanguardia, tanto en lo que tiene que ver con la Auditoría General de la Nación, que recientemente aprobó las normas de control externo gubernamental, y lo propio hicieron los organismos de control interno a través de la SIGEN con la aprobación de normas de control interno gubernamental y manuales, donde a partir de allí se generó toda una saga de formación profesional para empoderar a cada uno de los trabajadores en esta temática. Y ahí estas normas abarcan lo que tiene que ver a la auditoría, que antes era la meca para aquellos que tienen como
confundían lo que era el control con la auditoría y se determinó que la auditoría es una herramienta, es una de las especies de lo que tiene que ver con el control. Porque si uno quiere controlar la gestión, uno de los pilares es la auditoría, pero otro de los pilares que tiene que ver, de los tantos que hay dentro de lo que es materia de control, es el trabajo en la medición del impacto a través de informes. ¿Y esto cómo se mide? A través de estos indicadores que tienen que ver con informes de control que midan la actividad de la gestión o el programa, donde tienen por objetivo medir el avance de las actividades que desarrollan en cada proyecto, tanto los concluidos como en ejecución. Los indicadores de producto, que son aquellos que miden la cantidad de bienes o servicios provistos dentro del programa, dentro de un proceso que encarga la gestión. Los indicadores por resultados, que son los que miden los resultados a corto plazo. Los indicadores de impacto, propiamente dicho, que tienen que medir los efectos a largo plazo generados en cuanto a los logros del programa. Acá ya no hablamos sobre los bienes y servicios producidos, sino por los logros del programa y sobre la población. Digo, si uno está dentro de un Estado nacional, lo que tiene que medir no es en términos económicos, sino el resultado que produce en la población, porque el Estado es el garante de que la población tenga una mejor calidad de vida. Y para que tenga una mejor calidad de vida tiene que fundarse en trabajar en pilares que tienen que ver con la educación, el desarrollo, las distintas políticas en materia de salud y tienen que integrarse. Por eso en el sistema donde todo converge a través de cada uno de los ministerios. En este marco, la normativa, empezamos a trabajar uno de los programas, para darle un ejemplo y no aburrirlos con temas de tinte teórico, es en un programa que tiene que ver con algo que hoy se está hablando mucho. Hoy desde el mismo gobierno se está hablando de pobreza, se está hablando de que se dejó falta indicadores, pero por sobre todas las cosas que no hay agua potable, que no hay servicios, que no hay sistemas de salud. En esto trabajamos sobre un programa específico, para darles un ejemplo, que tiene que ver con un trabajo que involucra a la gestión en forma integral e integrada. Acá, a través de la planificación estratégica que había hecho el gobierno nacional en ese entonces, tenía que ver con un programa que se llamó Agua más Trabajo. Tenía por objetivo fomentar la cultura del trabajo en sectores que tenían carencias y necesidades. Y sobre todo la posibilidad de generar la cultura de trabajo en personas que no estaban habituadas por el contexto social que lamentablemente habían vivido. Entonces había que trabajar y empoderar a todos estos sectores a través de inducción, capacitación, formación, para que sepan que su derecho al trabajo tenía como contraprestación no solo el logro de dinero, sino mejorar su propia calidad de vida y de su entorno. En esto, me faltan 8 minutos y ya terminamos. Bueno, en esto se generó un esquema de trabajo conjunto entre el Ministerio de Planificación Federal, el ENOSA, el Ministerio de Desarrollo Social, que tuvieron por objetivo incluir a las mujeres en un programa de trabajo específico. ¿Y de qué manera? De poder tener agua en sectores como La Matanza y alrededores. Y en esto hablo de números como para concluir y termino. La Argentina tenía el año 2001 28 millones de personas incluidas en el esquema de agua potable. Habíamos llegado con el censo del 2010 y por las políticas de trabajo que se habían realizado en 32,8 millones de personas con agua potable. Con todos estos programas en forma de trabajo que se hicieron, de poder generar una cultura de trabajo, poder generar la cultura de incorporar la capacidad de organizarse a través de cooperativas de trabajo, de poder generar la cultura organizacional y poder enseñarle un oficio, se generó este programa que tenía por objeto implementar
en esa zona el trabajo. Durante la medición que se realizó, se llegó a la conclusión que las políticas integradas a través de planificación estratégica con lo que era la educación, lo que era la salud, lo que era el agua potable, al cabo de un periodo de 4 años, en estos sectores no solo se había incluido a un montón de sectores de la población que estaban fuera del sistema, sino que permitió, por ejemplo, medir el impacto que producía una política en materia de salud. Con el esquema de vacunación, con el esquema de incorporación, de inclusión de agua potable, con el esquema de generación de derechos, la mortalidad infantil producida por la falta de agua o el consumo de agua en condición no potable, importaba que la tasa de mortalidad infantil sea alta, pese a que se había bajado. Se bajó gracias a esta política con las mediciones que se realizaron, que para ello actuaron muchas agencias ayudando y colaborando en incorporar mediciones. Ivalua fue una de ellas, que le agradezco profundamente porque incorporó técnicas de trabajo muy específicas de cómo medir indicadores. Bajamos el 45% de la mortalidad infantil en niños de 0 a 2 años. Esto son logros que perfectamente se pueden medir trabajando en forma concomitante, previniendo de cómo mejorar los procesos en una forma eficiente, pero a su vez saber que esa política se podía continuar en la medida que se puedan volcar en informes estos indicadores. Esto para dar un mero ejemplo, pero por sobre todas las cosas se pudo medir además las condiciones de inclusión que provocó el trabajo. Se incorporaron, pasamos de 28 millones, como les decía, en el año 2001 a 32,8 millones en el año 2010 con el censo, y en el 2015, el último informe que se hizo, estaban en 37 millones las personas que tenían la posibilidad ya y tenían incorporada el agua potable. A su vez permitió incorporar medidores de trabajo, porque incorporaron en organizaciones como las cooperativas, que permitieron que esa gente se pudiera volcar luego al sector privado a trabajar en barrios privados. Hay muchas de esas cooperativas que ya se habían incluido a la época de culminación del informe, habían culminado su tarea, tenían ya el oficio, la práctica, y ya habían sido convocados incluso por muchos barrios privados para hacer el trabajo y incluirlos en el sector privado. Digo, esto es una cosa muy elemental dado el tiempo, y ya culmino con esto, pero si uno no le pone el rostro humano a la política, si uno no mide el objetivo que tiene que conculcar una política pública, está mirando para otro lado. Y haríamos como, en este caso, como decíamos, no podemos dar un paso hacia atrás, no podemos ser Penélope. Hoy muchos de los que estaban midiendo esos resultados, hoy están midiendo procesos que tienen que ver con años anteriores. Tenemos que volcarnos de una vez por todas en la Argentina a trabajar por el bien común, a trabajar por la gente y trabajar por políticas públicas que tengan que ver con un claro objetivo de políticas de Estado. Es decir, mirar siempre hacia adelante y poder poner el carro donde corresponde y cada uno cumplir su rol. Si en la medida de que cada uno cumplamos nuestro rol como ciudadanos, vamos a generar un país mejor. Y eso va a ir de la mano de políticas que se importen desde las mismas universidades, que son los motores y que transportan y van a generar en las generaciones futuras, valga la redundancia, este input, como así lo llaman los economistas, para que se generen políticas de calidad e inclusión. Así que les quiero agradecer nuevamente, perdonen el tiempo, perdonen la charla, pero en alguna oportunidad poder esbozar un tema tan amplio como tiene que ver con el impacto de las políticas públicas. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Reposo. A continuación, le vamos a dar la palabra a la doctora
al doctor Juan Ignacio Forlón, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en actualización de Derecho del Petróleo y el Gas de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como presidente y director del Banco de la Nación Argentina y como presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. En representación del Banco de la Nación, participó como presidente de Nación Seguros, Nación Retiro y Nación Reaseguro. Fue presidente de Garantizar, Sociedad de Garantías Recíprocas. Se desempeñó como asesor en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente es auditor general de la Nación en la Auditoría General de la Nación. Así que le damos la palabra al doctor Juan Ignacio Forlón, indicándole el tema del tiempo para que no me reten. 15 minutos, doctor. Muchas gracias. Respecto al tiempo, no creo que tenga problema. Suele ser bastante breve, escueto, y espero que claro y que sea útil. Primero, muchas gracias a la universidad, a las autoridades por hacerme partícipe de este seminario internacional con las eminencias que ha habido durante los distintos paneles y que me acompañan ahora en este tercer o cuarto panel. Voy a arrancar diciendo, un breve resumen, ¿qué es la AGN? Posiblemente muchos acá o casi todos lo sepan, pero nunca está de más. Hay funcionarios públicos que son auditados que no saben lo que es la AGN, así que me parece, lo que abunda no daña, dijo un profesor mío en la facultad. La AGN es un organismo constitucional con autonomía funcional, de asistencia técnica del Congreso de la Nación en el control externo del sector público nacional, en sus aspectos patrimoniales, económicos, operativos y financieros. Se crea en el año 92 con la Ley de Administración Financiera 24.156, está tratada en los artículos 116 a 127, y toma jerarquía constitucional en el año 94 con la reforma constitucional. Artículo 85, que hace mención. ¿Cómo se compone? Son 7 auditores. Un auditor que es el presidente, que es designado por resolución de ambas cámaras del Congreso, a propuesta del partido opositor con mayor número de legisladores en el Congreso, y después otros 6 auditores que son 3 en representación de la Cámara de Diputados y 3 por la Cámara de Senadores, respondiendo a la integración de ambas cámaras. ¿Qué más le puedo decir de AGN? ¿Cómo funciona? La AGN realiza un plan de acción anual, se llama. Es una planificación de lo que va a hacer durante el año. Hace una propuesta al Congreso de la Nación, que es quien lo aprueba antes del 30 de septiembre de cada año, y en base a eso se hace el cronograma y se empieza a auditar eso que está. Por eso a veces, cuando la sociedad nos exige, que hoy día a día que nos exige más y está muy bien que lo haga, igual que la participación ciudadana, a veces estamos con ciertas limitaciones. Si no podemos seguir los diarios, no podemos seguir lo que quiere decir un periodista y que salgamos corriendo atrás, ni un funcionario del Poder Ejecutivo, a quien no es nuestro trabajo. Estamos acotados, o estamos delimitados por el plan de acción anual y en base a eso se programa lo que se va a hacer durante el año. ¿Qué se pone en ese plan de acción? Hay diversas matrices de riesgo que se toman en cuenta para evaluar los distintos organismos que forman el sector público, sector público financiero, empresas del Estado y todas las empresas que reciban fondos públicos, que son sujetos a la auditoría y el control externo. Y hay unas que tienen por su peso en el presupuesto, son tenidos en cuenta todos los años, como ANSES, AFIP, Banco Central, PAMI. Son recurrentes las auditorías de esto por su peso relevante que tiene. Y después el otro se va tratando de hacer una rotación de los distintos organismos para que en el transcurso de 5 años puedan ser auditados la masa posible de organismos y programas. ¿Qué más? Hace auditorías tanto de gestión o desempeño como auditorías financieras y auditorías de cumplimiento. No se realizan hoy día en cuanto a la evaluación y control. O la auditoría no hace auditorías de evaluación realmente. Son de cumplimiento financiero
o de gestión, por ahí se le escapa alguna lapicera, algún dato que uno podría decir que está evaluando, y creo que hay que ser bastante responsable en esto, porque para hacer una evaluación, ya creo que lo han dicho todos, necesitamos indicadores, mucha información, criterios con los cuales vamos a contrastar. Si no, podemos hacer... Ahora estamos trabajando en hacer una auditoría, una evaluación de impacto sobre la asignación universal por hijo. Para eso estamos tratando de tomar contacto y vamos a necesitar la ayuda de las universidades que tienen experiencia en esta materia y tienen profesionales que van a ser adecuados para planificar y para llevar a cabo estas auditorías. Otra cosa que no me quería olvidar, digo, la AGN participa en la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que es un organismo, vendría a ser internacional a nivel mundial, que reúne a 194 entidades fiscalizadoras superiores, y se juntan para compartir experiencias, elaborar normativas que han sido incorporadas a la AGN, de mejores prácticas. También participa ahora, además tiene un comité ejecutivo de 20 miembros que la Argentina a partir de diciembre de 2016 forma parte de esa responsabilidad de estar en el comité ejecutivo de INTOSAI, y también participa de OLACEF, que es el organismo regional Latinoamérica más Caribe, y de EFSUR, que es el organismo regional de Mercosur más Bolivia y Chile. Ya dije qué tipo de auditorías hacemos. Una de las preguntas que se hacían, ¿cómo ayuda una auditoría a la gestión? Soy un ferviente defensor que la auditoría no es para perseguir, no somos una herramienta del Poder Judicial, no tenemos competencias jurisdiccionales, no sancionamos tampoco. Tiene que controlar, auditar, evaluar, pienso que tiene que evaluar de manera responsable, y para esto, digo, es necesario que la contraparte, el auditado, tenga un conocimiento de lo que es la auditoría y que esté de acuerdo, que culturalmente entienda que está para ayudar. Nos encontramos todos los días con reticencia de información, a veces nadie quiere que lo auditen, está claro. Yo he tenido, por suerte, una experiencia en gestión importante. Digo, el Banco Nación es una institución grande con muchos desafíos, y lo que uno no puede hacer es apartarse de las auditorías, que ahí tenemos bastante, la CIGEN, AGN, auditores externos, auditores internos, y uno tiene que usarlo cotidianamente para tomar decisiones y para tratar de mejorar las debilidades que las va a tener. Siempre va a haber una debilidad y lo que hay que hacer es trabajar en eso para salir adelante. Bueno, ese es el rol que tiene que tener la auditoría para mí, cualquier tipo de auditoría. Donde no se toma para ese sentido, creo que puede ser no favorable lo que salga. Voy a contar 2 ejemplos que nos ha pasado. El año pasado, en 2016, sacamos un informe, y esto quiero decir, la importancia de la auditoría, que si bien es ex post, tiene que ser lo más cercano al periodo auditado. ¿Por qué? Para que pueda servirle. Si yo ahora le digo una auditoría del 2005 de cualquier empresa y las debilidades que tenía, posiblemente ahora, al momento de tomar decisiones, tiene que hacer una auditoría nueva para ver si esas debilidades siguen o no siguen. Ya te viene abstracta en su mayoría. En 2016 le decía, y sacamos un informe de Ferrobaires. Un informe que marcaba las debilidades en el sistema ferroviario, en la provincia de Buenos Aires. Era un periodo auditado al 2011-2013. Salió en el 2016. Bueno, capaz de tener que haber tomado otra decisión. Pero salió. Al otro día de que sale el informe, la gobernadora Vidal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, suspendió todos los servicios de Ferrobaires, no sé, lo sabrán. Está bien, yo no soy quien para andar metiendo en esas decisiones. Lo que me llamó soberanamente la atención es que la decisión estaba casi fundamentada, según un diario de tirada nacional, y que estaba casi fundamentada en un informe de la Autoridad General de la Nación que marcaba muchas debilidades. A lo que yo digo, che, sí, es cierto, había debilidades, pero en el 2013. Digo, yo no sé si continuaban o no. Posiblemente sí, posiblemente no. Sé que ha habido inversión en el sistema ferroviario, no sé si justamente en esos ramales o en Ferrobaires, porque no se auditó. Pero de manera responsable, lo primero que dije es, fundamento en otra cosa. En una auditoría que habrá hecho la gobernación,
o Ferrobail, las autoridades de ese momento, diciendo, che, esto además continúa, lo dice la AGN en 2013, pero hoy continúa porque nosotros lo evaluamos. Digo, posiblemente habría que suspenderlo, no sé. Basado en el informe ese, diría que es prematuro, porque el informe era el estado de situación al 2013, y 3 años después, no sé si hubo cambios o no, se suspendió el servicio. Otro caso, salió Correo Argentino este año, creo que sí, este año fue. Correo Argentino Gestión, no el Correo Argentino que está en los medios últimamente. Correo Argentino, una auditoría de gestión. Que a mi parecer, cuando nosotros llegamos, ya estaba ese informe casi en vías de salir. Hacía un análisis casi de un CEO privado, que hoy abundan, sobre la gestión de Correo Argentino y el reparto de cartas, etc. Y la AGN, a mi criterio, erróneamente, toma un criterio para ver la eficiencia, la eficacia de la actividad del correo, el reparto de cartas. Y que había disminuido del 2008 al 2013, igual, informe 2013. Cuando lo veo, sí, no es ningún chocolate por la noticia. Digo, las redes sociales, las tecnologías, ya la carta no se envía más. Digo, ¿podemos observar? Sí, seguramente podemos observar, pero ¿qué vamos a observar? El correo fue rediseñándose y fue cumpliendo otras actividades. Se pagan asignaciones universales, se pagan programas, está en lugares inhóspitos donde no hay nadie, ni el Banco Nación, ni AFIP, ni ANSES, no está nadie, solamente el correo, está en más de 1.600 localidades del país. Creo que es la red más amplia que tiene el Estado Nacional de presencia en un país federal amplio, extenso como en Argentina. Y decía que, casi decía un lapidario, que no se está entregando tanta carta como antes. Algo digo, por lo menos hagamos una aclaración, muchachos, que el contexto global, todos los correos del mundo están están reinventándose. En Francia, lo más exitoso del mundo, en Francia, en Brasil, toman servicios financieros, realizan otras actividades para morigerar la pérdida de despacho de cartas, si quieren. Pero como la UPU, la Unión Universal, Postal Universal, no sé si no habría actualizado, seguía como unidad de medida a los efectos de la eficiencia, el reparto de cartas, se había tomado eso. A mí me parecía muy cerrado, digo, muchachos, la realidad, no están muy lejos, yo no soy experto en correos ni entrega de cartas, pero a nadie le va a sorprender si le digo que entrega menos cartas del Correo Argentino. Además, hablando de evaluación, ¿cómo evalúo la política pública de un Estado de mantener una estructura como el Correo Argentino, con el rol social que cumple? Porque el correo, repito, está en lugares que si lo agarra una persona que empieza a tijeretear, cerrando sucursales o echando gente porque se entrega menos cartas, digo, eso va a tener un impacto social. Hay lugares donde el único lugar que tienen la presencia del Estado es el correo. ¿Y la van a cerrar por qué? ¿Porque pierde plata? Porque esa no es rentable, esa sucursal. A mí cuando me tocó auditar, gestionar el Banco Nación, la verdad que uno no tiene, con el rol que tiene el Banco Nación, tiene que ganar plata, pero tampoco no es su única visión que tiene que tener, la única visión que tiene que tener. Se evalúan otras cosas, cercanía de otras entidades financieras en la zona, y se abrían sucursales en un lugar donde realmente no era para nada rentable. Pero tenía que tener un rol el banco asistiendo financieramente o siendo una presencia estatal en las localidades alejadas. ¿Será que soy del interior? En la gente también tenemos gente de Jujuy, de Formosa, auditores. Las primeras que empiezan a cortar van a ser las, obviamente, no las que están en una zona comercialmente viable, sino una zona aledaña, alejada, que ¿qué reclamos van a tener? Posiblemente privaticen para pagar las pensiones, no sé. Digo, hay que evaluar ese impacto. Y hubiese sido muy bueno el informe del correo, que salió en su momento, si hubiésemos tenido otra mirada y hacer una evaluación sobre el impacto que iba a causar este informe y ponderar eso al momento de ver la eficiencia, eficacia y economía de la gestión del correo argentino. Lo pongo como segundo ejemplo porque además hace un poco tiempo, creo que fue en julio, luego de que sale el informe que yo lo advertí y dejé en el colegio de auditores, hicimos poner que se tenga en cuenta el contexto de la situación de los correos y cómo hay un plan estratégico para revertir y para cambiar la unidad de comercio del correo. Salen los diarios que se había juntado gente en el correo de Monte Grande porque de acuerdo al informe también de la AGN, tomado como, no sé, como que tenían que echar a 3.000, 4.000 personas y cerrar 800 sucursales.
Digo, yo no quiero ser parte de esto, yo creo que los informes de la AGN no son para eso, no son para virar políticas, o lo estamos haciendo mal, tenemos que dejar algo sentado, digo, porque si no, cuando vayan a cerrar, digo, ¿por qué no? No, el correo dijo que era deficitario el correo, la AGN dijo que era deficitario. Me parece que no es el rol del correo. Y me parece que la otra parte no tiene unas ganas o visión, y tiene que tenerlo, de que es una ayuda y de última lo que tiene que hacer es cambiar el plan de negocio, reinventarse y repensarse. Eso para todos los programas. Digo, que uno diga que si analizamos también Conectar Igualdad y Conectar por ahí tiene unas deficiencias, no hay que echar todo por tierra y hay que mejorarlo y hay que tomar las debilidades y fortalecerlas. Yo básicamente no digo ninguna novedad, pero desde mi experiencia de los dos lados del mostrador, creo que primero tenemos que aceptar que es para ayudar a la gestión. Hay que verlo como un amigo, como un asociado, creo, en la gestión. Yo siempre lo he tenido. En su momento, cuando estaba en Garantizar, con Daniel le pedí, que no era sujeto de la CIGEN, le pedí que firme un convenio y que la CIGEN, por favor, venga a auditar también, con no supliendo otra auditoría, sino complementariamente a otra auditoría, para ver si estamos haciendo lo mejor posible. Esa es mi humilde opinión. Espero que lo tomen quienes son auditados el día de mañana y que trabajen codo a codo, que estamos para que mejore la gestión. No importa el gobierno que sea, más allá de la diferencia que uno puede llegar a tener, debieran aceptar y debieran tomar los informes como son una manera de ayudar a la gestión que se logre la eficacia, eficiencia y economía tan buscada en el uso de los recursos públicos. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Orlón. A continuación, va a exponer la licenciada Natalia Aquilino, licenciada en Ciencia Política y posgraduada en Políticas Públicas y Desarrollo Local en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene 20 años de trabajo en el Servicio Público Internacional, Organización de las Naciones Unidas, y en los sectores social, CIPEC, y privado, Neoris Telecom en Argentina. Actualmente es directora del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas en el CIPEC. Docente de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Planificación y Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de San Martín, y del Diplomado Responsabilidad Social Empresaria, también de la UNSAM. Es consultora internacional independiente en evaluación y gestión para resultados y participa activamente en la Red Argentina de Evaluación. Le damos la palabra a la licenciada Natalia Aquilino. Muchas gracias. Primero que nada, un agradecimiento muy caluroso a los colegas de la Universidad de Lanús por tenernos aquí hoy, por invitarnos a participar de este espacio que creemos que es absolutamente valioso para avanzar en la discusión de la evaluación en nuestro país. También un agradecimiento hoy más que especial a todos los colegas de la Red Evaluar, que son nuestra caja de resonancia cotidiana para conversar sobre los temas de evaluación y en los que siempre encontramos, además de amigos, unas miradas muy desafiantes para poder avanzar en el campo de la evaluación. Mi intervención va a ser muy corta, yo también suelo ser más corta de lo que me piden, pero sí quizás conversar con ustedes y compartir algunos pensamientos con relación a básicamente 3 desafíos comunes que encontramos entre el control y la evaluación, una complementariedad que nos parece significativa, y una diferencia que para nosotros en este momento es la más importante, sin con esto pretender agotar la enorme discusión que todavía tenemos que tener entre los mecanismos de control y la evaluación. En primer lugar, referirme a los 3 desafíos que yo entiendo comparten la función de control y la función de evaluación en nuestro Estado. Y hay por lo menos 3 grandes desafíos. El primero nos parece que tiene que ver con cómo garantizamos el uso asertivo de la información que viene tanto de las evaluaciones, como de los informes de auditoría, como de toda la cantidad enorme de análisis de calidad que se producen desde los 2 campos. Como decía la colega que me presidió en el panel anterior, muchos políticos todavía leen apenas una página, ¿no? Entonces tenemos que tratar de buscar mecanismos para que esta información, que cuesta mucho producirla, que es técnicamente rigurosa y que tiene un valor en sí mismo, pueda atravesar
¿no?, los distintos intersticios que tiene el Estado y llegar a los tomadores de decisión para que sus decisiones se funden justamente en elementos más rigurosos y tengan el uso que por lo menos los que evaluamos y los que trabajamos en estos temas desearíamos que tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, falta todavía garantizar la apropiación de actores clave, tanto de la evaluación como de los resultados que dan los informes de auditoría. Nosotros tenemos hecho un trabajo hace un par de años que rastrea un poco el uso que se le ha dado a los distintos informes de la Auditoría General sobre el caso Aerolíneas, y ahí se ve claramente como muy pocos de los diputados y senadores recurren a los informes de AGN para fundamentar sus posiciones en el Congreso, y también cómo esta información se utiliza muy poco para complementar otros espacios como el informe del jefe de gabinete y demás. El segundo desafío que nosotros entendemos comparten la función de control y evaluación tiene que ver con la capacidad necesaria que tienen que tener las dos funciones para acceder al proceso de rendición de cuentas. De nuevo acá, estos espacios que son muchos y que están previstos por la Constitución tienden a carecer de información que venga tanto de los informes de control como de los informes de evaluación. Si ustedes rastrean, como hemos hecho nosotros, dos mecanismos críticos de nuestra Constitución Nacional, que son el discurso presidencial de apertura de sesiones del Congreso en Argentina, que es el 1 de marzo, y los informes de los jefes de gabinete desde el año 95 a esta parte, van a ver que mucha de esa información que se expone en esos informes nada tiene que ver con los resultados y los hallazgos que producen los informes de auditoría y las pocas evaluaciones que se hacen en nuestro país. Nosotros tenemos una mirada muy crítica de cómo se integran estos elementos al proceso político. Y el tercer desafío, que me parece que comparten las dos funciones, tiene que ver con esta idea de aprovechar los estándares internacionales, donde claramente, como señaló el doctor Forlón, nos gana la auditoría, los evaluadores tienen una práctica mucho más desarrollada de compartir conocimiento con los estándares internacionales, pero todavía en la comunidad evaluadora falta, nos parece por lo menos a nosotros, un desarrollo más abarcativo del uso de los estándares internacionales de evaluación. Un ejemplo interesante es los que han creado recientemente los colegas de RELAC sobre los estándares y normas de evaluación, que sería interesante que podamos adoptarlos y hacerlos más extensivos en nuestro país. Hay una complementariedad entre muchas que a mí me gustaría rescatar esta tarde, sin agotar, por supuesto, todas las que existen, y que tiene que ver con algo que me parece que expuso muy bien el doctor Reposo, y que tiene que ver con esta idea de integrar los distintos niveles de análisis para garantizar una coherencia programática de las políticas públicas, ¿no? Si uno mira la información y los análisis que pueden dar las funciones de control y evaluación juntos, de manera sistémica e integrada, va a poder obtener análisis y medidas de casi todos los espacios de lo que los evaluadores llamamos la teoría de cambio, ¿no? Desde los insumos, pasando por los procesos, los productos, los resultados y los impactos de la política pública. La única manera de ver todo esto en conjunto es si sumamos los esfuerzos que vienen de los análisis de control externo y de los análisis evaluativos. Y una diferencia que para nosotros es crucial, y probablemente haya muchas otras que hoy no vamos a conversar, pero sí tiene que ver con algo que es muy situado en nuestro país y que tiene, nosotros la llamamos por lo menos, la posición de relativa debilidad que tiene la función de evaluación contra la función de control externo y control interno en el Estado argentino. Desde el punto de vista institucional, que es un poco nuestro ámbito más cómodo de trabajo, los organismos tanto de control externo como de control interno tienen una ventaja sustantiva, que es que cuentan con un organismo rector del sistema, ¿no? Y esto, como también señalaron los colegas anteriormente, a nivel constitucional y a nivel de la legislación, sobre todo a partir de la ley de administración financiera, ¿no? Y además tiene una amplia trayectoria y una amplia demostración de sus competencias, ¿no? Generalmente uno encuentra una unidad de auditoría interna en casi todos los ministerios, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Entonces, la verdad es que hay una fortaleza enorme y una trayectoria muy ganada. Sin embargo, la evaluación de políticas públicas, entendida para nosotros por lo menos como una función que tiene que ser estratégica para el Estado, no cuenta todavía con un órgano rector, ¿no? Está como diluida, si se quiere.
no hay una entidad capaz de dotar de direccionalidad estratégica a la función de evaluación en el Estado. Independientemente de muchos esfuerzos que sí existieron para tratar de avanzar hacia ese rumbo. La función de evaluación se encuentra descentralizada en nuestro país, ¿no? A nivel de distintos organismos. Van a encontrar ustedes muchos ministerios que tienen un raviol, para decirlo de manera casera, de evaluación, y que también tienen una trayectoria en evaluaciones sectoriales de sus propios ministerios, pero no es moneda corriente encontrar unidades de evaluación en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional, y mucho menos en las provincias, como quedó demostrado con un informe que hicimos también en conjunto con la red Evaluar, que se llama Mapa Diagnóstico de la Evaluación en Argentina, y ni hablar de los municipios. Esta falta para nosotros de un lineamiento rector de la evaluación, contrariamente a la función de control, que sí lo tiene, reduce para nosotros las capacidades que tiene el Estado para reflexionar sobre sus políticas públicas, para entender cuán transformacional, como decía Pablo antes, es la acción del Estado, quiénes se benefician de las políticas públicas, cómo le cambiamos la vida a la gente. En general, por lo menos hasta ahora, la función de evaluación depende más de la voluntad política de muchos decisores de políticas públicas comprometidos en lo personal con la evaluación, o en el caso de los proyectos que son financiados a través de préstamos internacionales, de las condiciones con las cuales se firman esos préstamos, ¿no? Entonces, Argentina carece en ese sentido de una política propia, una política nacional de evaluación, como nos gusta llamarla a nosotros. Esto dificulta muchas cuestiones que tienen que ver con la falta de rectoría sobre el diseño de los planes y programas, dificulta también los puentes y la vinculación con los espacios de rendición de cuentas que mencioné anteriormente y que no quiero repetir, y dificulta también tener garantizado el uso, ¿no?, de los informes que producen las evaluaciones. En ese sentido, y ya para ir cerrando, nuestra propuesta siempre tiene que ver con tratar de avanzar y de mover la frontera de la evaluación en Argentina, y nuestra idea tiene que ver con tratar de construir un consenso acerca de la necesidad de contar con una política nacional de evaluación, y con algo que puede ser un tanto sujeto a debate, y eso está muy bien que sea así, pero sí tratamos de impulsar la idea de construir una agencia nacional de evaluación de políticas públicas. Creemos que podría ser un factor que de alguna manera destrabe, institucionalice, fortalezca las capacidades del Estado para evaluar, los usos, la credibilidad de la información que pueda generar las evaluaciones, y básicamente que ayude a tomar mejores decisiones que afectan a la vida de las personas y a nuestras vidas todos los días. Hay 5 proyectos de ley actualmente en el Congreso de la Nación. Ninguno de ellos llegó a ser tratado públicamente, con lo cual indudablemente falta un debate sobre la necesidad. Y mientras esto no suceda, o jefatura de gabinete no se constituya como un órgano de alguna manera rector del Sistema Nacional de Evaluación, va a seguir estando en el mismo escenario. En ese sentido, vamos a estar con la misma situación de debilidad que tenemos hasta ahora, y desde ya en una posición desventajosa, o como decía yo al comienzo, de relativa debilidad frente a la función de control. No es que esto no se pueda hacer, nosotros creemos que se puede y estamos trabajando en ello, y en esto simplemente contarles 2 ejemplos para cerrar. Estamos actualmente diseñando una agencia municipal de evaluación de políticas en la ciudad de Rafaela de manera participativa, consultando a sociedad civil, como se mencionó anteriormente también, cuáles son las políticas que deberían ser evaluadas, a través de qué mecanismos y con qué actores se debería trabajar la evaluación de políticas. Y también estamos llevando adelante una evaluación muy compleja de una política que afecta al norte de la provincia de Santa Fe, con el gobierno de la provincia de Santa Fe, de manera absolutamente participativa, porque es una política que trata de garantizar equidad entre el norte y el sur de la provincia, y nosotros creemos que en ese esquema, sin la participación de los titulares de derechos de las políticas públicas, es imposible constituir una evaluación. Así que, nuevamente, sumamente agradecida, y los invito a discutir con nosotros la posibilidad de construir una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas. Sí. Bueno, muchas gracias, Natalia. A continuación le vamos a dar lugar a nuestro comentarista del panel, que es el licenciado Fernando Santiago. Es licenciado en Política
Social de la Universidad de General Sarmiento, máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, máster en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Andalucía, auditor principal en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente presidente de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas. No vamos a poder hacer la ronda de preguntas en función del horario y que ya se viene el cierre de la jornada. Así que bueno, les quería comentar que toda otra cuestión, toda pregunta, toda inquietud se puede canalizar a través de la página web de Agenda Compartida. Así que bueno, sin más le damos la palabra a Fernando Santiago. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco la invitación a la Universidad Nacional de Lanús por invitarme a compartir un poco este rato con ustedes y discutir acerca de un tema que en lo particular es de gran importancia debido a que vincula dos actividades centrales en las cuales me interesa trabajar, me interesa conversar, me interesa discutir, como son las acciones de control y las acciones de evaluación. La pregunta inicial que yo me hacía como para empezar era ¿por qué estamos hablando sobre organismos de control en un seminario sobre evaluación? Porque, digo, se ha construido históricamente una disyuntiva acerca de que el control no es evaluación, de que la evaluación no es auditoría, y de que la auditoría es control pero no es evaluación. Bueno, entonces yo creo que en este debate, o al menos en la mesa, aparecieron 4 temas que para mí son los que estructuran la discusión. Uno es el de las características del modelo de control imperante en la Argentina, cuál es el modelo, cuál es la doctrina que está por detrás de ese modelo de control. El otro tiene que ver, otro tema que se trató aquí, estado de situación y cuáles son las limitaciones de este sistema, de este modelo de control. ¿Cuáles son los campos y los desafíos comunes entre control y evaluación? Y ahí empezamos a encontrar algún área gris, algún área de conexiones entre estas dos cuestiones. Así que, como estos son más o menos los temas estructurantes, voy a hacer 2 o 3 comentarios al respecto de por qué me parece que hay una cuestión para trabajar conjuntamente y no para trabajarlos como aspectos desconectados y que no tienen nada que ver entre sí. Como se decía al comenzar, en la Argentina en el 92 se modifica el sistema de control a partir de la ley de administración financiera, etcétera, que lo que hace es modificar la doctrina del control en la Argentina a partir de que se termina un modelo exclusivo de verificación legal y financiera para pasar a un modelo de análisis de la gestión. Es decir, no vamos a estar solamente verificando si se cumplió la norma para hacer una obra o se cumplió una norma para hacer un gasto, sino que lo que vamos a estar mirando es, además, la eficacia, la eficiencia, la economía y otros mandatos que los organismos internacionales nos han puesto que tienen que ver con la equidad. Me refiero a los organismos internacionales que reúnen a los organismos de control, o la CEF y INTOSAI. La equidad, la sustentabilidad ambiental, los resultados, el impacto. También podemos mirar diseño, la coherencia interna de los programas. Es decir, que estamos hablando de un campo casi que tiene un gris en el medio. Uno podría plantear un continuo en el que en una punta podemos tener el control efectivo, legal y financiero y en la otra punta la evaluación cualitativa. Y en el medio, moviéndonos hacia un lado o hacia el otro, podemos hablar de la auditoría de gestión que incorpora este nuevo modelo de control que suma todas estas actividades que yo les mencionaba, el análisis de la eficacia, la eficiencia, la equidad, la sustentabilidad ambiental, etc. Este cambio de modelo es importante también porque enfatizan la importancia del Parlamento, es decir, hay una vinculación del organismo de control que no solo ya no tiene capacidad de sanción y no tiene capacidad de identificar la responsabilidad de los funcionarios, sino que pierde esa posibilidad de sanción y se encomienda al Parlamento, es decir, es un asesor técnico del Parlamento para producir información relevante para que justamente la discusión parlamentaria y la discusión política sea donde se dirimen estos intereses, ¿sí? Es ahí donde va a estar la importancia del trabajo de la auditoría. ¿Por qué? Porque hace informes que no son vinculantes, porque no tiene capacidad de sanción, porque no puede determinar responsabilidades y en esa dependencia es donde se juega.
Me parece que es importante también marcar lo que decía Natalia recién. Son organismos que están institucionalizados fuertemente en la Constitución y por lo tanto tenemos ahí una ventaja comparativa en relación a los organismos claramente a los posibles organismos de evaluación. No tenemos organismos de evaluación institucionalizados, algunos casos, y no podemos hablar de un sistema, sino también tenemos que hablar de casos fragmentados o un sistema fragmentado. Entonces, me parece que ahí hay un detalle como para decir que podemos hablar que existe un campo común en cuanto podemos definir. Si yo hago esta definición, ustedes díganme de qué estoy hablando. Podemos definir que la valoración de las políticas públicas a partir del análisis sistematizado de información, producción de conocimiento para mejorar las políticas, favorecer la transparencia, colaborar en la democratización de la sociedad y ser garantes de la rendición de cuentas. Digo, ahí podemos estar hablando de evaluación, podemos estar hablando de auditoría de gestión, de auditoría de desempeño. Me parece que hay ahí, y esto es lo interesante, un campo de trabajo compartido en el que hablar de esta suerte de dicotomías pierde un poco de sentido. Entonces, me parece que lo que surge es como, en tanto no tenemos avances de institucionalización de mecanismos de evaluación, ¿cómo podemos usar los organismos de control como evaluadores de política pública? En el sentido de producir información, de producir conocimiento y de favorecer todas estas cuestiones que yo le mencionaba. Otra cuestión son las preocupaciones. Fíjense lo que marcaba recién también Natalia. Una preocupación es la oportunidad de y lo que marcaba el auditor general también anteriormente. Una preocupación son la oportunidad de los informes. Es decir, hay que trabajar fuertemente en la oportunidad de los informes. No podemos estar haciendo autopsia de la política. Tenemos que hacer análisis y evaluación de la política. Otra cuestión importante. Tienen que ser de utilidad para la gestión, tienen que ser de utilidad para el debate parlamentario y tienen que ser de utilidad para la ciudadanía. ¿Sí? Ahí tenemos otro acuerdo respecto a la preocupación. Tienen que tener incidencia y tiene que ser potenciado su uso para que tenga utilidad y para que tenga razonabilidad su realización. Y por otro lado, es necesario aumentar la difusión, la visibilidad, etcétera, de los informes. Entonces, ¿por qué organismos de control en un seminario de evaluación? Entonces, creo que la existencia de un modelo de control que está orientado a la rendición de cuentas, a la mejora de la política pública y al control parlamentario de los presupuestos, junto a que hay una institucionalización más avanzada de los organismos de control en relación a los de evaluación, que hay un mandato legal que les otorga la atribución de evaluar las políticas públicas a los organismos, a las auditorías, por ejemplo. No estoy hablando de los tribunales de cuenta que tienen otra matriz, ¿no? Y viene por otro lado, pero sí estoy refiriéndome a los casos de auditoría. Y por otro lado, que es un modelo de control que optó por metodologías que trascienden la auditoría de cumplimiento para enfatizar en el análisis de la gestión, que incorporan la perspectiva interdisciplinaria. Ya no tenemos organismos de control de contadores y abogados, tenemos organismos de control de contadores, abogados, sociólogos, economistas. Tenemos, digo, una pluridisciplina, pero muy importante y muy valiosa. Entonces, en la medida en que hay mucho para ofrecer ahí respecto a la producción de conocimiento que les mencionaba, orientado a la mejora de la política, a la toma de decisiones informadas, a la democratización de la información mediante el acceso de la ciudadanía a los informes, es decir, tienen un gran valor que me parece, hasta en tanto se institucionalizan las agencias de evaluación, tienen que ser usados como instancia de evaluación de política. Bueno, yo dejaría ahí, así podemos trabajar, así podemos hacer preguntas, porque tengo también, había pensado también en pensar en una agenda de futuro a partir de las cuestiones que se plantearon acá. Entonces, si tenemos estos problemas, ¿cuál sería la agenda? Pero si hay tiempo para hablar, yo... Bueno, muchas gracias, Fernando. Creo que no, hemos... Como ya les comenté, todas las cuestiones, todas las inquietudes las vamos a canalizar a través de la web de Agenda Compartida. Así que muchas gracias al panel. Muchas gracias nuevamente, un buen aplauso.